Bendiciones a todos. Gracias a Dios por tener este tiempo. Hemos estado leyendo Marcos capítulo 13 y comentado un poco acerca del tema, de cómo prepararnos para el tiempo, a los tiempos que vienen, que es una de las cosas que Dios siempre ha marcado y ha avisado. Eh, Mi nombre es Juan José Grajeda. Vamos a continuar hoy leyendo el libro de Marcos capítulo 13 con lo siguiente. Y pues para iniciar, comencemos orando a Dios para que Dios nos dirija, guíe y fortalezca en este tiempo y que nos ayude a comprender de lo que nos quiere, lo que está en su escritura y que nos quiere Él decir específicamente. Padre, en nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de aprender de tu palabra, con la necesidad de conocer de tu palabra, con la necesidad de buscar de tu palabra. Ayúdanos hoy para andar en la diligencia del conocimiento de tu verdad y ayúdanos para buscar esta preciosa dulzura de santidad en ti. Gracias te damos, cubre nuestros pensamientos y líbranos de todo ataque espiritual. Ayúdanos a ser dirigidos, formados y establecidos en ti, Jesús. Gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús, Señor bendito. Amén y amén. Iniciemos, ayer vimos un poco de Jesús predice la destrucción del templo, las señales antes del fin, y ahorita veremos esta parte de la venida del Hijo del Hombre. Aquí es donde habíamos quedado ayer. Eh, Mucho de lo que Jesús marca no solo es el hecho de decir voy a venir, sino el hecho también de decir qué es lo que va a pasar antes de venir, y lo que hemos visto en los capítulos anteriores, perdón, este mismo capítulo, pero lo que vimos el día de ayer es de que lo principal de los ataques que van a venir va a ser un espíritu de engaño. ¿Para qué? Para que no seamos salvos, y también el otro es para apartarnos del camino de santidad y por consecuencia entrar en apostasía. Entonces, ahorita veamos qué es lo que va a decir aquí acerca de la venida del Hijo del Hombre. Veamos el 24, dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. 25, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, y sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, deja su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, ¿verdad? Ok, veamos aquí, no hay preguntas. No. Veamos acá un poquito detenido para ver qué, como les comento, qué nos quiere decir, y ver la, el enfoque mayor que quiere darnos, como en el anterior, era de las señales que iban a venir, incluso falsos profetas y predicos, con tal de engañar. El enfoque era del engaño. Aquí hay un enfoque también de parte de Dios en este pasaje, y a lo que vemos el enfoque es velar. Velar significa estar al pendiente, estar al tanto. Esto lo podemos también ver en el libro de Jeremías, cuando vemos, cuando Jesús le habla acerca de lo que con respecto a la higuera, pero a la hora del almendro. Que lo veamos aquí que encuentren. Jeremías capítulo 1, creo que es versículo 10. No sé. Ok, aquí dice. Ok, 11, es Jeremías 1:11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo:
¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Pero también esta palabra, apresuro, también se utiliza velar en diferentes traducciones. Entonces, tomar en cuenta que la vara de almendro es la primera en salir y que Dios dice que hay una relación entre apresurar y velar. Entonces, cuando vemos esto que dice aquí, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hemos visto que a través de lo que hemos leído, una de las cosas que hay que orar es para poder ser tomados por dignos, de no automáticamente decir nosotros, Cristo vendrá por mí, sí, yo me voy con Jesús, porque realmente no conocemos el, el requerimiento completo de lo que Jesucristo requiere para aquel que va a ser tomado. Lo que sí hay que tomar bien en cuenta, que según lo que hemos leído que dice, es orar para ser tomados por dignos. Y aquí, por consecuencia, en esta parte, en otras versiones habla de muchas cosas, en otras parábolas. Una es la parábola del trigo y la cizaña, que son muy parecidos. También habla a veces de los cabritos y las ovejas. Entonces tenemos que estar bien al pendiente de todo lo que dice la Escritura, porque el mismo Dios va a revelar a cada quien según su estatura. Va a revelar a cada quien según su madurez, según el entendimiento, según la revelación de cada quien. Él va a revelar para generar esa progresión de revelación en las vidas y la formación que necesita cada quien conforme a la verdad del Evangelio. Ahora vemos lo hecho. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Algo bien importante con respecto a esto que está diciendo el versículo 28, porque aquí está hablando de algo natural. Es decir, antes en el tiempo que los judíos estaban en el tiempo de la palabra, algo bien importante que va relacionado a lo que les hablé de Jeremías. ¿Por qué? Porque según lo que está escrito, muestran de que los judíos ciertamente, o el pueblo de Israel ciertamente tenía un calendario. Y ese calendario está constituido también de 12 meses, pero también hay un 13º mes que se cumple cada cierto tiempo. Pero lo importante de eso es de que ellos no le ponían hasta cierto punto tanto enfoque al calendario, un calendario físico, sino que ellos miraban el tiempo de las situaciones, no necesariamente el calendario. El calendario a veces lo utilizaban como algo secundario. El calendario a veces lo usaban como a veces solo para confirmar los tiempos. Es decir, en este caso, cuando habla de la vara del almendro le dicen el apresurado. O por eso dice Jesús, ¿qué ves? Yo veo una vara de almendro. Por eso dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué significa? Lo que pasa es que al almendro le decían el apresurado, porque era el primero en florecer. Entonces, cuando miraban que era el primero, ellos en el antiguo tiempo, cuando veían esa señal, se daban cuenta que, por ejemplo, era el primer día del mes de enero, por ejemplo, en nuestro calendario. Es como que miramos, ya floreció, es 1 de enero. Entonces, pero ellos se enfocaban en esas señales y en esos tiempos para conocer las fechas. Es como que de repente cae la primera gota, hagamos de cuenta que fuera así bien preciso, cae una gota de lluvia, es tal fecha. O como por ejemplo en Guatemala a veces decíamos, o no sé si pasa en otros países, le decían, los sonpopos de mayo, porque los sonpopos de mayo caían en mayo. Entonces cuando caían los sonpopos, ya sabíamos nosotros que es mayo. Por así decirlo, son señales que marcan tiempos que, como les digo, según lo que he investigado, conforme a esto que leí Jeremías, es de que ellos se enfocaban en esos tiempos o cuestiones que marcaban, pero por supuesto habían excepciones de que, qué sé yo, de repente pasaba un tornado o algo que no permitía ver bien esos tiempos. Entonces, ya basado en eso, usaban ellos el calendario que tenían y lo medían, pues había una comparativa. Entonces, cuando aquí habla de lo siguiente, cuando habla de la 28, habla de lo mismo. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
porque hay tiempos y también esos tiempos marcan señales. Hay un tiempo para que se siembre, un tiempo para que vaya creciendo, para que brote la hoja, y luego después se sabe que viene un verano. Bueno, 29. Así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces nos están diciendo que la venida del Hijo de Dios es como el verano. Por eso pues aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, como les digo, son tiempos que se marcan, son dispensaciones que vienen. Es como cuando hablan de que el día está cerca. Eso lo habla el apóstol Pablo, también dice que el día está cerca, que velemos porque el día está cerca, que las tinieblas han de pasar, es decir, como que el apóstol Pablo estuviera hablando de que estuviéramos un tiempo, hagamos de cuenta, de noche, que somos las 8 de la noche, y que cuando después venga la mañana ya es la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque en la Biblia aparece que fue la tarde y fue la mañana del día siguiente. Entonces son cuestiones que hay que ver, que marca mucho la Biblia acerca de eso, de que si nosotros conocemos el tiempo, no tanto como les digo, el calendario o una fecha específica, sino que el tiempo de su venida vamos a estar preparados para el tiempo de su venida, que es una gran confusión que actualmente tenemos todos con respecto al Hijo del Hombre. Por algún motivo, queremos conocer la fecha y el día y la hora de la venida de Jesús. Regularmente pasa, pero más que conocer esa fecha, día y hora, es conocer el tiempo de su venida. No es lo mismo conocer el tiempo que conocer el día y la hora. No es lo mismo. Por eso aquí Jesús marca siempre los tiempos. Por eso vimos anteriormente que decía que vuestra huida, orad para que vuestra huida no sea en invierno, porque no se conoce el día y la hora, pero sí se conoce el tiempo. El tiempo va a ser siempre lo mismo, lo único que en la dispensación de la tierra va a estar en diferentes manifestaciones, ya sea octubre, septiembre, noviembre, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien, estar más al pendiente del tiempo que al pendiente del día y la hora. 30. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontece. La generación es la generación de Cristo. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Perdón. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre, sino el Padre. Entonces, si se dan cuenta acá, es lo que recalca, Dios no necesariamente requiere, por eso lo marca acá, marca dos cosas principales. Su palabra, que es él es el espíritu de la profecía, entonces él está profetizando y dice su palabra no va a pasar, siempre va a permanecer, él es eterno, su palabra es eterna. Que todo se puede derrumbar, todo se puede caer, pero su palabra es la única que va a prevalecer. Luego dice aquí, pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, como recalco otra vez, si Jesucristo dijo esto es por la importancia que debemos tener con respecto a estar preparados. Yo creo o he creído en lo que he meditado siempre con respecto a conocer el día y la hora, de que a veces el hombre tiene la cualidad de ser un gran irresponsable. Entonces, si el hombre conoce el día y la hora, ¿qué hubiera pasado con un montón de generaciones pasadas? Si específicamente se conoce el día y la hora, hagamos de cuenta que alguien ya sabe que en tal fecha va a venir Jesús, la humanidad, ¿qué pensaría acerca de eso? No diría como no, como cuando a veces uno tiene un examen en la universidad y le dejan el examen a uno para tal fecha, y a veces no uno lo que hace es estudiar un día antes para el examen, o inclusive un par de horas antes, sabiendo el tiempo de que uno va a realizar el examen. ¿Me entiendes? Más cuando el profesor a veces le dice a uno, miren, yo voy a hacer un examen sorpresa, y esto va a valer 100 puntos, el examen sorpresa, y eso les va a aumentar su zona, etcétera. ¿Qué pasa con nosotros regularmente? Quiera que no, tendemos de alguna manera a no saber cuándo es y por lo tanto leer porque podemos perder puntos.
Entonces, igual pasa con, por ejemplo, las supervisiones que hay en los centros de trabajo, restaurantes, etcétera, que no saben cuándo va a llegar el supervisor y eso permite que siempre estén preparados. Entonces, siempre dice, bueno, vamos a llegar para analizar cómo está el restaurante según estándares que ellos tienen, entonces les cae de repente a alguien para examinarlo todo. Pero si ellos ya supieran el día que va a llegar, pues prácticamente pueden tener un pequeño caos, qué sé yo, si digamos de cuenta, dice, mire, estamos en enero, yo voy a llegar el 31 de enero a revisar. Entonces, del 1 de enero al 30 podrían tener un gran caos, pero el día 31 tratar de tener todo limpio. Entonces eso pasa con Jesucristo y su sabiduría. Dios sabe de que si el hombre le dice, mire, para tal fecha, tal hora, el hombre no se va a preparar. Eso es común del hombre. El hombre no lo va a hacer. El hombre no va a buscar prepararse sino hasta el último momento. Y eso es un gran peligro. ¿Por qué? Porque en ese sentido habría una gran hipocresía del lado de todos, porque sabiendo que se prepararían, realmente no se podrían preparar. Porque el que envía el espíritu de arrepentimiento es Jesucristo, el que le envía el espíritu de verdad es Él, y Él quiere, le cierra o no la puerta, entonces no saqueo que yo quiera hasta último tiempo de arrepentirme. Yo creo en mi corazón de que si las personas conocieran el día y la hora de su venida, específicamente todos, que Dios lo había dejado escrito así literal, tal, 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 yo creo que fueran aún mucho menos aquellos que van a ser salvos por la maldad humana que lo haría prácticamente a última hora y por la gran hipocresía de todos y también de que en todo este tiempo antes de su venida la gente no se entregaría. Por eso se perdería más, porque inclusive la esperanza de su venida marca muchas cosas para prepararnos y para tener una gran esperanza mayor de lo que es su salvación. Y otras muchas cosas más o parámetros que pueden haber ahí, que eso es lo que yo he creído hasta este tiempo de, de la esperanza, porque también a veces recordemos que lo hablamos ayer, que no es solo el hecho de que Él venga en su venida, que a veces nos enfocamos en eso como el rescate, sino también entender de que si Él no viene, yo me puedo morir. Y a veces las personas todavía pensamos que tenemos de cajón el hecho de que morimos y ya nos vamos a ir con Jesucristo y vamos a tener un lugar de reposo, pero no necesariamente va a ser así, porque no veo lógico, o según lo que he visto en la palabra, de que se va a llevar a cierto grupo de personas consagradas que están en Cristo y otras se van a quedar y que cuando alguien se muera, del que hagamos de cuenta, viene alguien y si venía a Cristo, no se fuera con él. Entonces, ¿cómo es que esta persona que se murió, que no tiene la cualidad para ser arrebatado, muera? ¿Cómo va a ser resucitado para irse en el arrebatamiento? Entonces, es bien importante saber de que si Cristo no viene, de igual manera yo me voy a topar con él porque voy a morir. Y yo tengo que estar consagrándome de igual manera, venga él o no venga, consagrándome constantemente, porque de igual manera lo voy a ver. O sea que venga en su venida, o sea que yo me muera y él me lleve arrebatado, porque la misma Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego juntamente con ellos seremos transformados y arrebatados. Entonces, tenemos que tener esa conciencia constante. Y cuando pensemos en el arrebatamiento, no solo pensar en la cuestión de que el Señor me va a salvar de este problema, sino verlo global, porque si no solo estaríamos viendo un egoísmo. Ver global la magnitud de lo que significa la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no solo ver, sí, Dios me va a rescatar a mí de mis problemas, de mis angustias, etcétera, sino de comprender la gran magnitud de lo que representa la venida del Hijo del Hombre. No solo mi restauración o vivificación, sino la liberación de todos los pueblos alrededor del mundo, y no solo todos los pueblos, sino la de la creación completa. Es decir, no solo yo, no solo mi nación, no solo lo que está alrededor mío, sino también las creaciones que han sido sujetas bajo pecado por causa de Adán, porque la misma palabra dice que la creación entera gime para la manifestación de los hijos de Dios. Y como les digo, y no solo eso, sino el cumplimiento de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos.
Entonces, ver la gran magnitud del cumplimiento profético de lo que va a acontecer en la venida de Cristo, y no solo ver el hecho, Dios me va a liberar de una aflicción, sino también de la prisión del cuerpo, que es la última liberación que vamos a tener. Tenemos una liberación de espíritu, una del alma, y la última que va a ser la del cuerpo, que va a ser el arrebatamiento. Por eso dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros juntamente con ellos seremos transformados, nos van a cambiar el cuerpo, porque este cuerpo es de pecado. El apóstol Pablo le dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces tenemos que comprender a mayor magnitud lo que representa la venida de Cristo. Y no solo decir, Cristo viene y que nos va a llevar. Sí está bien, pero también comprender la gran importancia de por qué Jesús va a hacer este acto de venir como alguien sin avisar. ¿Cuál es el enfoque de venir sin avisar? ¿Por qué lo hace? ¿Qué esperanza quiere que guardemos? ¿Qué conocimiento necesita que tengamos? ¿Qué aspectos? Y eso es lo importante que regularmente aquí dice, velad y orad. ¿Por qué dice velad y orad? Porque no solo dijo, miren, estén orando, o solo dice, estén velando, o solo dice porque, o solo orad. Si nos damos cuenta, estas dos pautas marcan dos cosas, porque lo que vimos en la vara de almendro del libro de Jeremías, como les indico, yo creo que vamos a verlo aquí en Jeremías capítulo 1. Vamos a ver acá Jeremías capítulo 1. Jeremías 1. Veamos acá. Jeremías 1:10, si no se me vamos acá. 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Apresuro. Vemos en otras traducciones, vamos a ver, aquí abajo. Versículo 12. Versículo 12. Porque yo apresuro mi palabra. Vamos a ver aquí. Ok. Si se dan cuenta, las Américas habla aquí, porque yo velo. Y habla de a velar y apresurar. Yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Velo, estoy velando. Es como cuando alguien muere y lo velan prácticamente. La verdad no sé por qué está esa tradición, pero se quedan ahí prácticamente viendo ahí a la caja mientras está ahí. Pero también si alguien me dice, mira, vigila sobre esto. Entonces yo estoy vigilando, estoy velando sobre ello. ¿Ya? Estoy atento a lo que puede pasar en ese momento. A los guardias también, por eso los ponen a velar a los guardas. ¿Por qué? Porque ven que no pase nada anómalo. Están constantemente viendo y observando toda la situación. Pero aquí específicamente Jesucristo, que Dios dice, porque yo estoy velando para cumplirla. ¿Qué cosa? Su palabra. Dice, yo velo sobre mi palabra. Es decir, que Dios Padre está constantemente observando su palabra para ponerla por obra, para cumplirla. Vemos, como les digo acá, esta es la Biblia de las Américas, habla de velar y cumplir la palabra. Vemos en la Biblia de Jubileo, esta es la Biblia de Jubileo, que dice que él apresura para poner por obra su palabra. Vemos acá, tiene razón, me dijo, de efecto, estoy atento. Esta es la Biblia de Dios a la hoy, está atento, está pendiente para poder cumplirla. Aquí, ¿qué más dice? Yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Esta no sé con qué traducción es. Esta tampoco, pero dice, significa que sin duda alguno ejecutará mi amenaza. Aquí miremos esta no sé cuál es. Nueva traducción viviente, creo que es. Dice, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todas mis palabras. Yo estoy vigilando porque yo estoy alerta para cumplir mi palabra. Aquí está el pendiente, aquí cambia un poquito porque ya habla de estar alerta. Que prácticamente, como digo, todo sinónimo, todo esto con respecto a la vara de almendro. Recalco que lo que les estoy hablando de la vara de almendro es por causa de los tiempos. Pues dice, y de la higuera conocer la parábola. Cuando ya está el fruto, etcétera, ya está cerca el verano. Igual es con la vara de almendro, porque es un tiempo que está cumpliéndose y que él es el más rápido en cumplirlo. Es el primero que da fruto. Ahora vemos aquí,
porque yo estoy alerta para cumplirlo. Y aquí dice, porque yo estoy pendiente que se cumpla todo lo que digo en mi mensaje. Entonces podemos ir viendo acá y vamos a recalcar aquí la Reina Valera dice, y yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces vemos cómo en diferentes traducciones dice diferentes de manera, pero como le recalco, cuando habla de apresuro es porque hacen referencia a la vara de almendro que se llama el apresurado. Este tema yo lo tengo escrito en el sitio web que tengo. Ahí habla de velar sobre la palabra. Yo velo sobre mi palabra para ponerlo por obra y explico por qué es el almendro y por qué le llaman así el apresurado, que es una característica que ellos llaman. Y el primero el primero que sale, por eso le dicen apresurado. Y lo que con respecto al velar, pero refiriéndonos a esto, que le hemos venido hablando con respecto a lo que Jesús desea en este aspecto de la palabra, y recalco, uno por la higuera, haciendo referencia al libro de Jeremías, y lo otro es por el hecho de velar, que Dios me está pidiendo que vele. Pero la pregunta, por eso le recalcaba, sobre qué tengo que velar. Pues dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que estar velando? ¿Sobre qué tengo que estar velando? Regresando al versículo de Jeremías que acabamos de leer, yo tengo que estar velando sobre la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y orar. Porque la palabra de Dios me va a decir el tiempo, como lo que pasó con la vara de almendro. Entonces, como recalco otra vez acá, si regresamos al punto y miramos velar y orar, estamos siempre a lo que hemos hablado. La Biblia dice que tenemos que estar orando y en el ministerio de la palabra, como lo dijo el apóstol Pablo. No es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, sino que nosotros tenemos que llegarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Recalcando esto, velar y orar. Ministerio de la palabra es velar sobre la palabra para ponerla por obra. Por eso dice Esdras, y yo dispuse en mi corazón inquirir en la palabra de Jehová, cumplirla y enseñarla. Entonces, eso es lo importante que tenemos que ver con respecto a lo que está hablando acá. Uno, el conocimiento de los tiempos a través de la misma palabra, y ese mismo conocimiento de los tiempos llevar a ver cómo apresurarme al cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso va a ser velar y orar, porque el conocimiento de la palabra me da el conocimiento de los tiempos. Porque, y recalco aquí, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces mejor me apresura al cumplimiento de la palabra, porque no sea que cuando Él venga me halle sin cumplir esa palabra. 34. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Otra vez vuelve a recalcar aquí que velar. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al mediodía, a la medianoche, o al canto de gallo, o a la mañana. Hay 4 tiempos que aquí indica. Nunca menciona prácticamente la tarde, si se dan cuenta, solo indica partes de la mañana. Entonces algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, que vuelve a recalcar aquí, como les digo, velar, velar, y basado en lo que Jeremías, ¿qué es? Los sinónimos que utilizaron ahí para conocer lo que es velar, apresurar, estar atento, estar vigilante, estar velando en el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo eso, yo velo mi palabra para ponerla por obra, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, yo estoy atento a mi palabra para ponerla por obra, etcétera. Y la Biblia dice, ser imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5:1. Entonces, ¿qué nos da cuenta? Que nosotros, la manera de velar es estar atento a la palabra de Dios, apresurarnos al cumplimiento de la palabra de Dios. Y aquí, como le digo, aquí sí la parábola es como el hombre que yéndose lejos, lejos ¿en qué sentido? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Es como el hombre, porque Jesús dijo, vengo, yo me voy y voy a preparar morada para ustedes. Y yéndose lejos, ¿a dónde se fue? Al trono de la majestad de Dios, a la diestra del Padre. Dejó su casa, este lugar, y dio autoridad a sus siervos. Mandó al Espíritu Santo. Porque vemos que a través de la autoridad dice, y recibiréis poder. Así, con la misma autoridad que yo soy enviado, así yo os envío hoy. Eso fue lo que dijo Jesús a sus discípulos.
y le dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. A uno le fue puesto apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros diáconos, lo que sea, para el cumplimiento de la obra del evangelio, y al portero que velase. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. 36. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Durmiendo, recordemos que en el sentido espiritual estamos hablando, no está hablando de, como le dijeron, ¿qué pasa si Dios viene de noche? No voy a andar yo prácticamente todo el día, 24 horas con los ojos prácticamente sin dormir. No está hablando de eso, pues, porque si no, imagínense. Sino está hablando en el sentido y ámbito espiritual de que nosotros estemos atentos. Por eso muchas veces en la palabra dice, levántate de entre los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. También la Biblia dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti. Entonces habla de un adormecimiento espiritual. La Biblia también dice, despertad a los valientes. Entonces, en todos esos contextos, uno está diciendo, miren, estén atentos al cumplimiento de mi palabra. Estén atentos al cumplimiento de mi palabra. Estén con un gran fuego en ustedes, para que ustedes no estén dormidos, no se duerman. No se duerman espiritualmente. Estén siempre atentos, espiritual, 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 espiritual. 37. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces vemos que según lo que hemos estado observando en los pasajes de acá, cuando Jesús habla de las señales antes del fin, una de las mayores cosas que Jesús habla es acerca del espíritu de engaño que va a venir. Y vemos acá en Avenida del Hijo del Hombre que mucho de lo que habla es velen. Igual manera también lo indica aquí. Velad, velad, velad. Entonces, ¿cuál es la manera para que no nos engañe? Estar velando en la palabra. Estar vigilando la palabra. Estar apresurados al cumplimiento de la palabra. Eso prácticamente es todo lo que nos están tratando de decir aquí en Marcos capítulo 13. Velad y orad. Velad, velad constantemente al cumplimiento de la palabra y al conocimiento de los tiempos. No sé si alguien tiene preguntas acá o dudas. Vamos a avanzar. Vamos a ver. Vamos a mostrar, vamos a avanzar al capítulo 14 de, de Marcos. Marcos capítulo 14. Veamos. Veamos, aquí hay un poquito más de cuestiones. Dice Marcos 14 del 1 al 2. ¿Cómo tiene descripción? Marcos 14 del 1 al 2. Veámoslo. El complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño, otra vez engaño, y matarle. 2. Y decía, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Hay algo bien importante de ver acá, como les digo que hay este mismo pasaje, incluso lo vimos en Mateo, que esto que dice 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscan los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían no durante la fiesta para que no sea. Esto lo habla, si no estoy mal, déjenme ver si está en Salmos o Proverbios, que habla, que dicen que consultarán unidos contra su ungido. Los príncipes, vamos a ver, ¿qué voy a decir Salmos? Sabe. Creo que es Proverbios. O sea, solo déjenme verificar aquí. Proverbios capítulo. ¿Qué es el capítulo? O sea, voy a buscarlo acá, que está buscando una Biblia escrita, ¿no?
Consultarán. Aquí está. Aquí es Salmos. Miren, veamos lo que dice acá Salmos. Esto con referencia a lo que acabamos de leer, dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus puertas. El que muera en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, esto de acá, como vemos, entonces, como vemos, este complot que se está mostrando aquí está escrito en el libro de Salmos, que ellos harán complot, y demos cuenta que es bien profética la pasó un helicóptero. Es bien profética la vida de Jesús por el hecho de las manifestaciones que se dejan ver a él como Cordero de Dios, y una de ellas es la fiesta de las Pascuas y los panes sin levadura. Veamos ahora que esto es, como le digo, vamos a ir viendo poco a poco, pero ellos ya están pendientes a mostrar el complot contra Cristo Jesús. Veamos el siguiente, dice Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desprecio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis decir bien, pero a mí no siempre me tendréis. 8. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Alguien tiene preguntas? Esto es, como les digo, es bien importante por el cumplimiento profético que pasa para la cuestión de lo que es el sacrificio de Jesucristo. Hay muchas cosas que se marcan bien fuertes que aparentemente a veces para nosotros no tienen algún significado. Y esto es bien importante, como les recalco, porque una de las tradiciones que había anteriormente para la sepultura de los ricos era el ungimiento del cuerpo de la persona para su sepultura. Entonces, si no estoy mal, en el libro de Mateo habla que Jesús comienza a hablar de su muerte, y esta señorita, por causa de lo que Jesús venía recalcando, inclusive lo hemos visto en Marcos, que él recalca continuamente que ha de morir y hay que ir a la cruz. Esta señorita, yo no sé si realmente conocía o no de la muerte que iba a tener Jesús o la fe que ella tenía, pero vemos el acto de ella derramar ese perfume, porque lo que hace prácticamente es ungir el cuerpo de Jesús para la sepultura. Es decir, que ella misma está profetizando a través del acto profético de la muerte de Cristo Jesús. Por eso es de que de ella se está hablando del anuncio de lo que es la representación de la muerte de Cristo. O sea, no se ve un apóstoles que estén confirmando su muerte, más bien que no querían que se fuera, pero esta a través del acto profético y la dimensión profética que Jesús marcaba en ese momento, ella termina manifestando esa situación del padecimiento que iba a tener Cristo Jesús, que es la muerte que iba a tener él. Otra cosa que vemos acá es el precio del perfume, porque vemos, o sea, podría haberse vendido por más de 300 denarios. También vemos que hay un precio por Jesús, que son las cuestiones de plata y lo referente a esto.
Y como les digo, es simbólico con respecto a todo lo que ha de acontecer y vivir en Jesucristo el Mesías en su muerte. Y es algo bien importante de la muerte de Jesús, y no solo su muerte, sino su sepultura. Entonces tenemos que tomar bien en cuenta todo lo que aquí nos habla para que nosotros podamos comprender a mayor grado lo que es la verdad de Jesucristo, y todo lo que Él representa solo con el hecho de haber muerto. No solo en la cruz, sino en su sepultura, por todas las representaciones que eso manifiesta. Ok, entonces vemos cómo todos critican lo que ella hizo, que prácticamente fue derramar un vaso, un perfume en él. Incluso pasa con nosotros podemos hacer un acto verdadero de parte de Dios, un acto profético, pero las personas pueden criticar por no tener conocimiento de lo mismo. Pero Jesús puede darnos el visto bueno, por supuesto, siempre Él tiene que dar el visto bueno, y dice, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, vemos algo bien importante, que es algo que es muy común actualmente, que lo común prácticamente es oír a personas decir que no hay que, ¿por qué no darle las cosas a los pobres? Inclusive también hablan del diezmo, de, no, porque el diezmo no se le dan a los pobres, y, no, que las personas son unos ladrones, etcétera. Hay muchas personas que entran en ese conflicto con el dinero, y personas que tal vez hacen cosas para Dios, como algo como esto, derramar su corazón. Dice, ¿por qué no mejor lo hacen a los pobres? ¿Por qué no ayudar a los pobres? Hay una constante corriente de eso que, para ser sincero, a mí ya hasta me molesta, porque yo he visto mucha hipocresía con esas palabras. Muchas personas siempre dicen, ¿por qué no piensan en los pobres? Pero lo digo, digo que hay una hipocresía porque ellos hablan de darle a los pobres, pero ellos no lo dan a los pobres. Entonces, para mí es una hipocresía. Hablan de que el diezmo, ¿por qué no darlo a los pobres si ellos no dan su diezmo a los pobres? Entonces, no lo dan ni siquiera a Dios, porque realmente el diezmo no es para la iglesia, el diezmo es para Dios. Por eso dice la Biblia, traed mis diezmos al alfolí. Es decir, Dios le pertenece el diezmo. Entonces, cuando personas hablan mucho de eso, realmente tienen este mismo sentir que tienen estas personas acá. Se enfocan no en el discernimiento profético de las situaciones de la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino que se enfocan principalmente en la codicia que hay en su corazón y lo quieren justificar con los pobres. Como les digo, yo lo he visto mucho, que siempre dicen eso, ay, ¿por qué no darlo a los pobres? Y ellos no lo dan a los pobres, entonces ¿por qué no vienen y no solo dicen hay que darlo a los pobres, sino que ellos también mismos den a los pobres? Entonces ellos no quieren, y eso es como les digo, ese es un gran problema, porque ellos no quieren agarrar de su diezmo y dárselo a Dios, y justifican eso con decir, no, ¿por qué mejor no lo dan a los pobres? Entonces no le dan ni siquiera el diezmo a Dios, ni siquiera dan ese diezmo a los pobres. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama hipocresía, y no solo eso, sino se llama que son unos grandes ladrones, porque justifican su falta de honrar a Dios con los pobres. Igual estas personas de acá se justifican con decir, no, es que hay que darlo a los pobres, eso lo hubiéramos dado a los pobres, es que esto los pobres, pero nunca hacen nada por los pobres, más bien ellos se quedan con el dinero. Eso es lo que pasa acá, y está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús ya le explica la manifestación de lo que realmente representa lo que ella está haciendo. De igual manera nosotros podemos estar haciendo cosas, sí, por supuesto, siempre guiado por el Espíritu Santo, que personas tal vez no pueden comprender. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que estar constantemente presentes, de más que o escuchar a las voces de las personas diciendo hay que darlo a los pobres. Tenemos que estar más a la escucha del Espíritu Santo y hacer lo que Él nos pida. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Jesús está más consciente. Jesús está más consciente de la necesidad espiritual de los pobres que nosotros mismos. Por eso aquí lo dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Me entienden? Es decir, Jesús está diciendo, miren, yo me voy a morir, yo voy a estar muerto. Después de esa muerte yo me voy a ir con mi Padre, no siempre me tendrán conmigo, no me tendrán a la par.
Ya esta únicamente hizo un acto que quedó marcado para todos y para enseñanza de todos, pero si le dan algo al pobre no queda registrado. En teoría, aquí en la Biblia, pues. Pero Jesús también hizo esto por los pobres. ¿Por qué? Porque es para conocimiento de todos nosotros al saber y entender lo que esto representa y que también está escrito en toda la escritura acerca de este acto que Jesús iba a hacer de la crucifixión. Y como les digo, es un acto profético indicando la voluntad de Dios sobre Jesús. Es prácticamente, hagamos de cuenta de que si Jesús, por así decirlo, no supiera o acerca necesariamente del acto, o por ejemplo, así de alguien como nosotros a veces tenemos dudas y nos decimos a Dios, mira, Señor, confírmame de, de lo que me dijiste va a ser cierto, por ejemplo. Y que Jesús haya dicho eso, esto es un ejemplo, no lo tomen como es como una suposición de lo que, para dar a entender una enseñanza, y que de repente venga alguien y lo primero que hace es ungir a una persona, porque entendemos, como les digo, si ustedes van a leer en un diccionario acerca de las sepulturas antiguas, uno de los actos que tenían era el hecho de ser ungido para su muerte, también el hecho de, como así como aparece en los libros, cuando Jesús lo envuelve en una manta, etcétera, todos esos eran, como por así decirlo, un ritual que tenían la manera de, por así decirlo, como uno lo llama, de enterrar al muerto, ¿verdad? Sino que en ese momento era ciertos aspectos de perfumes, de como le dijeran, de envolver a la persona, inclusive en el lugar donde fue metido Jesús, porque donde fue metido Jesús, según lo que se habla, era, era una sepultura de ricos. Inclusive hay una profecía también en la Biblia acerca de eso, porque a los pobres los metían como que en un lugar aparte y a los ricos prácticamente eran cuevas separadas donde ahí metían al muerto, y prácticamente a Jesús así fue metido, y por eso dice en la misma Biblia que su sepultura iba a ser con los ricos. Entonces había muchos aspectos proféticos con respecto a esto que, que hay que tomar muy en cuenta de la importancia de lo que esto conlleva. También recordemos, y como le digo, hablo esto de la sepultura porque representa mucho, porque también en la misma palabra deja ver de que la sepultura es muy importante. Vemos que Abraham va a sepultar busca un lugar de sepultura para Sara. También vemos, por ejemplo, no solo a Abraham, sino que también vemos que a los reyes los sepultaban juntos, y a aquellos que eran deshonrados o que deshonraban el reino o muchas otras cosas, no les daban sepultura. O sea que la importancia espiritual de una sepultura es bien importante. Por eso que, como les digo, este acto que hizo esa señorita fue de gran impacto. Por eso mismo dijo Dios que lo iba a dejar escrito, para que se diera testimonio de lo que ella había hecho, porque lo que ella había hecho era sumamente, sumamente importante. Por lo que, como recalco, lo que representa una sepultura para Dios. ¿Por qué también les digo eso? Porque cuando dan el pago a Jesús, pero dan el pago por Jesús prácticamente, y ese campo que las personas, que los fariseos decían, no lo echemos ¿cómo se llama? No le echemos en el alfolí porque es precio de sangre. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, vayamos y compremos un campo que prácticamente para sepultar a los extranjeros. Eso fue prácticamente lo que dijeron acerca de eso, que inclusive creo que se llama Aceldama, el lugar que compraron para prácticamente enterrar a los extranjeros. Es algo bien impresionante que creo que lo hablamos también en Mateo, y lo vuelvo a recalcar, por la parte de la sepultura, porque prácticamente nosotros siendo gentiles, según lo que deja ver esa enseñanza, es de que nosotros siendo gentiles no teníamos sepultura. Es decir, prácticamente éramos echados a la nada, no teníamos ni dignidad para estar muertos. Como le digo, como el caso de Abraham, que hay lugares de sepultura para ellos, David, etcétera, que también lo dice, y durmió con sus padres, de todo lo que representa la sepultura de un hombre, y que ahora a través de la muerte de Jesús se compra un campo para los extranjeros, es decir, en este caso para nosotros los gentiles. Entonces, prácticamente Dios diciendo, miren, a través de la muerte de mi hijo Jesús se abre la puerta a los gentiles y ahora ustedes van a tener un lugar para ser sepultados. Y nos están dando un lugar de honra a todos los gentiles.
Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es a la importancia de la magnitud que esta señorita hizo con respecto a Jesús, no solo indicando el nivel de honra que Dios le iba a dar a causa del acto que iba a hacer, sino confirmando no solo a Jesucristo, sino confirmando a todos los que están ahí acerca de las palabras que Jesús dijo de que iba a ser muerto, de que iba a ser crucificado. Y no solo eso, sino darnos confirmación a nosotros de todo lo que la palabra habla acerca de la muerte de Jesucristo para nosotros entrar en salvación. Entonces, como les digo, veamos esto más del acto de, sí, está adorando, por así decirlo, porque es una parte de adoración, sino que la dimensión profética que maneja Cristo, cómo involucra el impulso de aquel que esté conectado a Él, que va a hacer ese acto profético. Entre más estemos en Jesús, más conectados estemos en Él, más vamos a confirmar la palabra profética. En este caso, como les digo, Jesús ya tenía esa dimensión de ser crucificado. Entonces, esta persona, como les digo, fue movida por el Espíritu Santo, por la conexión espiritual que tenía, y eso conllevó a moverse para la confirmación del sacrificio de Cristo. ¿A qué quiero llegar? Entre más me conecte con Jesús, más voy a proclamar proféticamente su muerte y resurrección. ¿Me entiende? Y a consecuencia, la adoración que yo le voy a dar. Pero es a través de su muerte y resurrección. No nos olvidemos que Él murió y resucitó, no solo para resolver problemas que a veces uno dice, sino el hecho de que Dios nos va a dar vida eterna. Y no solo eso, sino como les recalco ahora, de que Jesucristo no solo vino para los judíos, porque si en ese caso los judíos hubieran aceptado a Jesús en su venida, nosotros habíamos quedado excluidos. Pero a causa de que el pueblo de Israel excluyó a Jesús, no lo recibió, se nos fue extendida la misericordia a todos nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Porque la misma Biblia dice de que la exclusión de los judíos fue para salvación a todos. Ahora, ¿qué será su inclusión? ¿Acaso no será vida eterna? Y lo habla el apóstol Pablo, porque la Biblia dice que nosotros fuimos injertados a la vid, que nosotros no éramos parte de ella y que automáticamente podríamos ser cortados. Si la que era de naturaleza y pueblo de Israel fue quitado, ¿cuánto más nosotros si pecamos? Seremos excluidos más rápidamente que el pueblo de Israel. Entonces, por eso les digo, es la gran salvación que ha otorgado y a veces nosotros no entendemos el origen de dónde venimos, que nosotros seamos gentiles. De que si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de Israel, donde Dios había mandado a conquistar naciones, y si nosotros hubiéramos sido parte de la nación de Amalek, automáticamente Dios había mandado a matar a todos los amalecitas, nosotros si hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos sido muertos. Pero Dios nos ha dado su salvación a través de Cristo Jesús. La salvación a todas las naciones. Por eso les digo, no solo es el hecho de, que Dios me resuelve mis problemas, que ando llorando, ando deprimido. Y es parte, porque es como una ancla en la cual Dios nos rescata. Pero también en este rescate de entender y estar acá, comprender que su salvación es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar y conocer. Porque también en la misma Biblia habla en Isaías que dice que pasarán muchas cosas. Y dice que después de todas esas cosas de pasar y conocer el gran poder de Dios, dice, entonces conoceréis que yo soy Jehová, tu Salvador. Entonces, el misterio de la salvación es bien inmenso y estas cosas como estas nos dan a comprender la gran magnitud del ministerio profético de Cristo y el mover profético para que yo comprenda su salvación y todo lo que esta salvación representa. Y como recalco, que nosotros tenemos que tener cuidado de usar a los pobres como excusa o como escudo para nosotros seguir haciendo nuestro mal. ¿Me comprende? Porque lo podemos siempre sacar a la luz. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y nosotros enfocarnos más en lo profético que en el dinero. Veamos ahora. Entonces aquí de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de Dios. Entonces en el 9 prácticamente ahorita, y eso es lo magnífico de la palabra de Dios,
que en este momento nosotros estamos cumpliendo con esta profecía. Es decir, que estamos siendo parte de la palabra de Dios, porque estamos prácticamente predicando el Evangelio y Dios nos está confirmando de que estamos haciendo lo que la palabra está diciendo. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dios está honrando. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. Ella lo honró al dignificar su muerte y decirle, mira, tú eres digno y vas a estar en un lugar y vas a ser sepultado para alabanza de todos. No como por ejemplo Jezabel, que Jezabel no tuvo sepultura. ¿Por qué? Porque se la comieron todos los perros, lo único que quedaron fueron las manos y los pies. Entonces ella no tuvo sepultura. Vemos muchas cosas de la Biblia, de quienes tienen sepultura y quienes no tienen sepultura. Entonces, si nosotros podemos examinar, vemos la gran dignidad que fue el hecho de ungir a Jesús para su sepultura. Y no sé si hay preguntas o dudas, avanzamos acá. Ya son las 6:50, entonces dejémoslo acá mejor. Ya son las 6:56, no me he dado cuenta. Entonces, oremos para que Dios nos ayude. El día de mañana no va a haber reunión hasta el día lunes, pero sí va a haber el día sábado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por estar acá reunidos, te bendecimos, te exaltamos, te damos las gracias por escuchar tu palabra y por ser parte del cumplimiento profético de tu palabra, como lo acabamos de ver. Ayúdanos para entender lo que significa tu muerte y resurrección, y no solo tu muerte y resurrección, sino el lugar donde fuiste crucificado y del lugar donde fuiste sepultado, de lo que esto representa. Y te damos las gracias por darnos un lugar de sepultura, porque nos has tomado por dignos de muchas maneras. Necesitamos poder estar cada día más en tu presencia. Ayúdanos y te agradecemos porque no éramos incluidos en la salvación y que ahora nos has incluido en la salvación. Solo te rogamos poder tener este sentir cada día más de poder exponer nuestro corazón a ti, ser rescatado de toda generación perversa. Gracias te damos, bendice a los que nos oyen, bendice a los del grupo, al campamento, guarda y bendícelos a cada uno y ayúdanos para conocer cada día más de tu palabra y tu verdad. En Cristo Jesús te damos las gracias, gracias por estar por leer con nosotros, Dios los bendiga y guarde en Cristo Jesús. Amén.